Saludos y bienvenidos a Sapiens. Qué contento estoy hoy también de tener a una persona que hicimos ya hace años atrás una entrevista. Un exitazo. Miles y miles y miles de oyentes quedaron alucinados de lo que se explicó. Y es el momento de que volvamos a abrir un capítulo que después de tantos años... Pero bueno, primero presentamos al profesor Enrique Moniz. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ferran? ¿Qué tal estás? Otra Bien, vez de nuevo bien. juntos. Y tanto que sí. Bueno, hay una amistad. Estuviste en el Congreso Sapiens Dos veces. dos veces con unas exposiciones que te dejan casi en otro estado, en el estado de Ginas, como que digo yo que estás entre sentado, escuchando y en otros planos. Porque los temas que tratamos y los que tratas son muy interesantes. Y fíjate lo que es curioso, cuando nadie sabía prácticamente qué era la energía taquiónica. Nadie conocía, excepto los alemanes, a Bruno Gröning. La sanación taquiónica hace pocas horas, como quien dice, estamos hablando del 26 de julio, hace nada, hace 3 días, descubren algo y sale publicado en una revista científica, la Physical Review, que además apuesta por un desafío, una re-evolución mundial que podría reestructurar incluso la relatividad, la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Enrique, atacamos, entramos de lleno, una blitzkrieg en la energía taquiónica. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, la energía taquiónica, que parece que es el último alarido de la física cuántica, eh, es la energía primordial que aparece en el universo. El taquión es la primera partícula que aparece en el universo. Dice que es la destilación del potencial del universo. Es una partícula que no tiene ni masa, ni carga, ni trayectoria, ni frecuencia. Es la nada de la nada, pero que ha creado el universo. Esto primero se pudo explicar con un modelo matemático y luego directamente, digamos, los científicos se pusieron a experimentar y es como el amor. Se conoce, la energía taquiónica se conoce más por sus efectos que por su naturaleza. Viaja 28 veces, es más veloz que la luz. Es la bisagra entre el pasado, el presente y el futuro. Está continuamente, está en todos sitios, en todas partes. Digamos que es la partícula madre, esa partícula que hace, digamos, manifestar otras partículas más grandes que van creando, digamos, van manifestando lo que llamamos realidad. La primera partícula sería el taquión. Luego vendrían toda la familia de los leptones, los piones, luego vendrían los electrones, luego vendrían los átomos, luego vendrían las moléculas, luego vendrían los sistemas, los tejidos, los organismos vivos, todo esto, ¿no? Pero el taquión siempre está impulsando esta manifestación. Dicen en el Talmud que cada brizna de aire, de hierba, tiene su ángel. Y ese ángel le susurra, crece, crece. Pues el taquión es ese ángel que le dice a cada partícula, crece, crece. Es la primera causa, es el motor, es, eh, es el agente de la manifestación en este planeta y en todo el universo. Como pertenece al origen, la influencia en los seres vivos es primordial porque les hace rejuvenecer. Hay un término claro, que hasta que se pudo aceptar, que es la negentropía, es la inversión de la entropía, Uh -huh. la inversión del desorden biológico. Todos los sistemas biológicos empiezan a deteriorarse y tienden a ese envejecimiento y a ese caos. Bueno, pues estas partículas lo que hacen es revertir esa entropía, ese desorden, creando otro orden. Quiere decirse que esa energía
también es la energía de los milagros, es la energía crística, es la energía cristal, ¿eh? Es la energía de los místicos, es la energía que crea esa luz, ese aura en los seres humanos iluminados, en los bebés, en los cachorros, en las flores, en las yemas terminales, en esa primavera que eclosiona. Ahí están los taquiones haciendo la labor de crece, crece. ¡Qué maravilla! Acércate un poco más a la pantalla, amigo mío. Ahí, ahí. Muy bien. Eh, claro, estamos hablando de una infrapartícula, ¿no? Tenemos que, para las personas que no han oído hablar, tenemos un cuerpo formado por células, las células están formadas por moléculas, las moléculas por átomos, los átomos por neutrones, protones, electrones. Ojo con los electrones, que aquí hay mucha chispa. Pero después esto va bajando. Hay estas son partículas subatómicas, pero después viene el muón, el quark, el leptón, el taquión, etcétera, etcétera. Claro, el taquión, si va más rápido, y lo has dicho, 27 o 28 veces más rápido que la velocidad de la luz, podríamos entrar en una extraña paradoja, incluso podríamos crear una ecuación. Podríamos viajar en el tiempo, ¿no? De hecho, se dice que tanto los rusos como los americanos han hecho experiencias, digamos, de ese tipo. Y a título personal, mi opinión es que estos paracaidistas psíquicos o estas personas entrenadas en la visión remota emplean los taquiones para viajar. Es decir, nosotros también somos generadores de taquiones. Todos los seres vivos no solo admiten, sino, es decir, la expresión de la vida es la expresión taquiónica. Digamos, la expresión de la energía de la vida más pequeña sería taquión. Sería taquión. Y, por ejemplo, cuando hablamos de energía taquiónica, pues bueno, yo pregunto como si no supiera nada también, ¿eh? Muchas personas se pueden preguntar, bueno, ¿y esto para qué sirve esta energía? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué funciones? Si tiene bueno, pues algunas características especiales que pueda, pues, desarrollar algo, no sé, puede ser para impulsar un coche. ¿Para qué sirve, Enrique? Pues de momento, eh, no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico, la energía taquiónica es la energía de punto cero. Esa energía que se ha llamado de punto cero. Esa energía que se descubrió y luego eh, se negó gracias a Einstein. Gracias a Einstein se negó, porque el señor Mendeleev, el de la tabla de Mendeleev, ya tenía como el primer elemento era el éter, era el taquión, y de ahí se generaba todo, ¿vale? Y eso se quitó porque si tenemos en cuenta el éter, tendríamos una física bien diferente, que se acercaría mucho más a la física cuántica y a otro sistema de referencias, a otro sistema de interpretación, a otro paradigma en el que no tendríamos que usar el petróleo, el carbón, ¿sabes? Todos esos combustibles no tendríamos que utilizarlos, ni la energía eólica, ni la energía solar. Emplearíamos lo que Tesla llamó la energía radiante, una energía Radiante. que está permanentemente bañando este planeta y que podemos cargar con dispositivos, bobinas planas, hay montones de dispositivos que reciben esa lluvia de día y de noche de esos taquiones que activarían toda la energía en el planeta de una manera casi gratuita y cambiarían todo el orden político, económico, social, incluso hasta el religioso. Bueno, Hubo sí, civilizaciones, este es el tema que hoy nos ocupa, que emplearon esta energía. Esta energía que es una energía, digamos, del éter, es la energía
como llamaba Tesla, la energía radiante. Se hacían unas construcciones bellísimas con cúpulas de zinc y de plomo y de cobre, que eran receptáculos de esa energía. Luego había como una especie de condensadores con mercurio, se distribuía la electricidad por todo el edificio, las calefacciones eran completamente de la energía radiante, no se consumía electricidad de generadores eléctricos, todo se conseguía de la energía del ambiente. El calor, el transporte, absolutamente todo se concebía de la energía radiante. No había que emplear los saltos de hidráulicos, ni las energías solares, ni las del carbón, ni las del petróleo. Todo era a base de la energía etérica. Hubo una civilización que aprovechó esa energía etérica y ahora se están viendo vestigios de cómo desapareció esta civilización. Al que tenga cierta curiosidad por este tema, puede mirar en los buscadores Tartaria o Éter. Éter. Y entonces ahí vendrá energía de punto cero o energía libre. Y ahí podrán ver montones de tecnologías impresionantes que se ocultaron, no que se olvidaron, se ocultaron. Impresionante. Y por ejemplo, ahora que hay los Juegos Olímpicos en Francia, París, el- hay algo que me gustaría que quizás va muy vinculado con lo que estás comentando. Hemos visto y conocemos, bueno, pues la Torre Eiffel. La Torre Eiffel en sus orígenes pretendía ser algo que se iba a montar y que después se tenía que desmontar y se dejó para utilizar, bueno, para el tema de telecomunicaciones, pero ¿quién nos dice que aquella estructura metálica con esas características tan singulares no pretendía utilizar algún tipo de energía radiante, como tú mencionas muy bien, en su momento? Efectivamente, es decir, hay un tipo inglés maravilloso que tiene un montón de vídeos hablando, por ejemplo, de las catedrales, de todos los edificios religiosos, tanto en Oriente como en Occidente, salen los estupas, estos budistas, salen montones de cosas, y cómo va analizando con todo detalle cómo eran verdaderas centrales eléctricas, verdaderas centrales de energía que codificaba la energía, pero ya no la energía eléctrica y el potencial, sino que podían manejar las frecuencias para difundirlas en espacios enormes, en ciudades, y poder crear una armonía que ahora mismo, hoy por hoy, no conocemos. Y Enrique, ¿tú crees que hubo personas en un pasado, en un presente y en un futuro que vendrán que utilizaban la energía taquiónica? Porque tenemos que dar un dato, y aquí tenemos a un personaje histórico bíblico que, pues bueno, tenía la facultad de utilizar un tipo de energía para la sanación. Efectivamente, es decir, el ser humano puede canalizar esa energía crística, que es la energía taquiónica, que es la energía cristal. Digamos, nosotros podemos retornar al origen, a nuestro origen, a la energía que nos creó y creó el universo, y digamos que por la fuerza de nuestra intención y por las cualidades que tiene el alma humana, podemos invocar esa energía y que esa energía venga y poderla canalizar y poderla dirigir hacia otros seres que la necesiten. De hecho, los sanadores tienen ese poder, convocar esa energía, que es energía taquiónica, y poderla dirigir a otros organismos que tienen una antena, digamos, más defectuosa, es decir, es una antena que recibe mucha menos energía porque hay una desarmonía grande, y podemos hacer ese bypass, ese conducto que puede hacer restablecer organismos. Incluso, voy más allá, a nosotros mismos. Yo cuántas veces he tenido cualquier dolor y me he hecho una imposición de manos, he empezado a respirar, a dirigir mi expiración a esa zona con luz, imaginando luz, y esa zona en muy poco tiempo
se ha restablecido. Quiere Claro, decirse que podemos, esa energía se puede dirigir. De hecho, esta postura cuando se alza la hostia en el catolicismo, en el budismo, en el hinduismo, esta posición es ponerse en plan antena para recibir una lluvia de taquiones. Yo ahora mismo estoy haciéndolo y estoy notando las palmas de las manos una energía enorme, pero no solo aquí, sino en la corona. Es decir, cuando nosotros nos arraigamos a tierra, establecemos una buena toma de tierra, arraigándonos, bajando el centro de gravedad por debajo de nuestro ombligo, le estamos diciendo a nuestro organismo, tenemos una buena toma de tierra. Y en el momento que el organismo se ve con un buen arraigo, en ese momento permite que caiga toda esa energía en nosotros. Entonces establecemos ese tierra-cielo, que el trabajo lo hace en nuestro corazón. Es decir, qué coger maravilla. energía de baja frecuencia, que es la energía de la Tierra, que es el OM, o esa vibración, con el circ, que es la energía del cielo, que es altísima vibración. Entonces hace cabalgar en esa baja vibración esa alta vibración. Y Además, se hay algo crea curioso, esa sí, energía. y hay algo muy curioso y fascinante en esto. Esta energía libre e infinita que solo hay que darle al disyuntor para que baje, esto pasa en los casos de sanación. Cuando te viene una persona, resulta que esto tú lo has visualizado y de alguna manera ya has empezado a proyectar esa energía que la vas recibiendo y se está produciendo un proceso muy curioso, holístico de sanación que apenas después casi es como darle una palmadita que ya está. Y hay casos en la historia, casos fascinantes que yo te tengo que decir aquel día que me hablaste de Bruno Groning porque es el claro ejemplo y tengo aquí una ilustración del gran Bruno Groning que utilizaba esta energía taquiónica para sanar, pero en plan ya no de forma individual, sino de forma colectiva, Enrique. Claro, Bruno Broni, yo me acuerdo estando en Brasil, en una selva en Brasil, cerca de Brasilia, que me encontré con una mujer que acababa de hacer un documental sobre la biografía de Bruno Groning. Y entonces yo, por aquella época, este es en el 2014, es decir, que ya han pasado 10 añitos, y yo estaba fascinado con Bruno Groning. Y entonces le pregunté, bueno, pero al final te has enterado cómo actuaba Bruno Groning. Y me dijo, sí, mira, te lo voy a contar. Y ahora os lo voy a contar a todos. Decía que por todo lo que le habían contado, Bruno Groning creaba un, un velo, un velo de energía, que Ujú. él podía correr para que montones, miles de entidades sanadores bajaran y hicieran su trabajo. Y él Ujú. simplemente lo que era desde esa humildad, desde ese candor, desde esa inocencia, descorrer el velo que separa una realidad de otra para que esas dos realidades se encuentren y hagan lo que tienen que hacer. Por eso se producían curaciones de 500 personas simultáneamente. Pero claro, eran sanaciones de paralíticos, ciegos, aquello era impresionante, plazas enteras que se quedaban llenas de muletas y de sillas de ruedas porque ya no eran necesarias. Aquello era espectacular y superó absolutamente a todo el orden establecido. Porque incluso ministros en Alemania que adoraban a Bruno Groning se vieron obligados a condenarle, a negarle, como pasó con Jesús y Pedro, ¿no? Es decir, que le condenaron la gente que más le quería. Imaginad el poder de lo que hay allá arriba para obligar a un ministro que adoraba a Bruno Groning a negarle y a perseguirle. Es decir, era una energía tan grande, todo era tan espectacular. Eh, Juntar esas dos realidades y que hubiera una persona que mediara entre una realidad y otra, que lo único que hiciera fuera descorrer el velo y dar permiso a todos esos seres maravillosos para que hicieran esa labor tan increíble que fue la de las curaciones
en masa. Claro, estamos hablando en una época, ¿verdad, Enrique, que había acabado la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdedora, con hijos, maridos, familiares muertos, heridos, lisiados, y finaliza la guerra, el sistema sanitario estaba como estaba, y bueno, pues este hombre se sabía que existía, y iban a su localidad y es eso, ya salía en el balcón, abría ese, como dices, corría ese velo, bajaba ese chorro de energía taquiónica, y personas que habían sido llevadas en sillas de ruedas o en camillas desde la estación del tren hasta aquella plaza de su casa, oiga, ¿cómo puede ser que no podía caminar y ahora camina? ¿Cómo puede ser? Había el caso de un maquinista de submarinos alemanes de la Kriegsmarine que no podía levantar el brazo de una lesión de guerra, oiga, y levantaba el brazo. Incluso hay casos de que tocaba a la persona que no era la que tenía que sanar, Sí, sí, la sí. tocaba y era aquella persona que dice, te he tocado, tócala, que obrará la sanación, con amor, y patapam. Y esto Sí. parece que se ha borrado de la historia. Se ha borrado. Es que, ¿por qué no interesa esto? No interesa porque, vamos a ver, es igual que la energía taquiónica, no interesa porque es una panacea. Es una panacea. Es decir, por ejemplo, hemos hablado de la energía libre, pero la energía taquiónica crea una conciencia en el ser humano que le hace recordar su verdadero potencial, quién es realmente. Es decir, la energía taquiónica permite que un ser humano recupere su verdadera identidad, que no es su personalidad. La personalidad es una adaptación al medio, Uh que es -huh. temporal. Sí, yo ahora mismo no me gustan los champiñones, pero el día que solo haya champiñones, comeré champiñones. Es decir, Uh -huh. que no es una persona, la personalidad se va adaptando. Entonces, la energía taquiónica te da una conciencia que recuperas tu propia identidad, tu propia capacidad y tu propio propósito. Y ese potencial para llevar el propósito a cabo. Eso del propósito a nosotros nos suena como que el propósito. Nosotros hemos firmado un contrato y hemos venido a este planeta a hacer algo importante, a dejar huella, a dejar nuestra nota, nuestra fragancia. El propósito es igual para todo el mundo, es ayudar a los demás con el don que nos han dado. Y la energía taquiónica te permite saber quién eres, qué has venido a hacer este planeta y con qué capacidades cuentas para llevarlas a cabo. Quiere decirse que la energía taquiónica te sacaría de ese engaño, de ese sueño, de esa pesadilla, de esa niebla mental para darte ese discernimiento de decir, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi potencial? ¿Qué he venido a hacer a este planeta? Entonces no interesa porque todo el mundo tendría una identidad, una capacidad y un propósito. Entonces, digamos que este planeta iría por otros derroteros bien diferentes. Tal como está el contexto geopolítico, ¿tú crees que tendría que aparecer, venir o generarse de forma colectiva un, pues, un movimiento taquiónico de liberación? Porque es que el que no quiere ver, es que porque no quiere ver. El que no ve puede ser que esté manipulado, pero fijémonos, y más allá de ideologías políticas, que si el abuelo, que si el padre era, no, oiga, usted observe, póngase en modo observador lo que está aconteciendo, lo que está comiendo cada día, cada minuto, cada segundo, cada día, cada semana. ¿No se da cuenta que esto no va bien, que está pasando algo? Puede haber, no te diré la energía antitaquiónica, pero sí que, bueno, pues entidades arcónticas, para decirlo de alguna manera y concretamente, que frenen este movimiento del uso de esta energía libre, infinita, sanadora y reparadora. Claro, claro, son dos fuerzas, una la de recordar y otra la de que te olvides. Decía, y además es muy bueno lo que acabas de sugerir, porque decía Rudolf Steiner, el mal, el mal de esta época, es el bien en camino. El mal es el bien en camino. Decía Newton, a toda fuerza se le opone otra igual y de sentido contrario. Cuanto más nos agobien, más nos exploten, más nos expriman y más nos amenacen, más
respuestas maravillosas, sencillas, inteligentes, baratas, inmediatas, surgirán en la población. Y de hecho está ocurriendo. Cuando digamos, el poder se pone tirano, dominante, complejo, tecnológico, sale algo nada tecnológico, algo muy natural, maravilloso, adaptable, que le da la vuelta a todo ese edificio, a todo ese constructo de dominación y de control. Y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. A mí me encanta ver esas puertas increíblemente blindadas y de repente llega un ladrón con un trozo de cable, le hace así y una pelota y le hace así, ¡pum! Y la puerta se abre, ¿no? Es decir, con 4 cositas, de repente la cosa más, igual que los códigos, y se mete un hacker y todo lo revienta y llega a tal. Es decir, que cuanto más sofisticados son los mecanismos de control, tienen la contrapartida de mecanismos sencillos, útiles, que surgen en la población de una manera espontánea, que corrigen completamente, digamos, el impulso dominador y amenazante, ¿no? Llegará un tiempo de paz, llegará alguien o muchas personas que puedan volcar la energía taquiónica para revertir pues, eventos, momentos, situaciones personales y sociales globales que llevan a un mal camino. Sí, mira, ahí todas las tradiciones están de acuerdo en lo que yo voy a decir. La mayor manera de la paz viene Ujú. cuando nosotros, en esta civilización occidental completamente hiperestimulada, con una sobreinformación, con todo ese diluvio de estímulos que recibimos continuamente, somos capaces de acumular el silencio. En el momento que nosotros nos propongamos estar en silencio y acumular ese silencio como si fuera un capital en un banco, cuando llegamos a ese punto crítico de una cantidad de silencio, de repente se da la vuelta y recuperamos un sistema operativo totalmente natural, completamente que no se puede parasitar de ninguna manera, y volvemos a una libertad y a una paz que se contagia. Sería una pandemia de paz, eternidad, salud, amor, entusiasmo, y eso se logra guardando silencio. Es decir, ese diálogo interno interminable, decirle gracias por tus servicios prestados y ahora me voy a enfocar en este silencio. Y en el momento que nos enfocamos en ese silencio y en esa inmovilidad, de repente vemos que aquí en la corona empieza a bajar una energía, empieza a tener una paz, la respiración se hace mucho más espaciada, se hace más lenta, se hace más profunda. Y de repente ya no tenemos armonía, es la armonía la que nos tiene a nosotros. Empezamos a descubrir otro paradigma, otra manera de hacer las cosas. Ya no es el pensamiento el que tiene las soluciones a nuestra vida, sino ese silencio, como diría Eckhart Tolle, ese silencio que nos habla, que nos susurra, que nos dice dónde tenemos que estar, lo que tenemos que comer, con quién nos debemos rodear. En ese momento es la inteligencia misma la que se pronuncia a través de ese silencio. Y tanto que sí. Bueno, y aquí lo vemos, ¿no? En qué momento somos así y en el silencio aparente es cuando se estimula más el crecimiento de todo, ¿no? Y con la energía taquiónica estoy convencido que un día u otro se verá que quien la utiliza tiene una reversión, es que además lo decías, de entropía celular. El proceso de envejecimiento se ralentiza y va unido con la sanación holística, va unido ¿cómo decirte? Con la iluminación. Y aquí veremos cosas, avances, siempre y cuando pues, se quieran liberar. Si no, quedan en estudios privados, patentados y mejor que no salga a la luz, y nunca mejor dicho.
Mira, yo te voy a contar mi caso personal, que yo creo que es el que puedo compartir y el que puedo avalar. No te voy a contar ninguna cosa científica, de ningún libro, ni de nada. Te voy a contar mi experiencia personal. Nos quedan, Enrique, 2 minutitos de entrevista. Entré en el año 2016 en contacto con los taquiones. Y desde que entré en contacto con los taquiones ha sido un aumento de la conciencia enorme, una armonía en todos los sistemas, la digestión, la respiración. Eh, Ahora mismo acabo de cumplir 68 años. 68 años. Y me encuentro con más energía que hace 10 años. ¿De acuerdo? Y ya no es Estupendo, la... estupendo. ¿eh? Pero ya no es la energía, es el entusiasmo. Yo ya no tengo el entusiasmo del joven, tengo el entusiasmo del niño, esas ganas de aprender, de corregir cualquier cosa, es decir, ha salido algo mal, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué puedo? Dicen la gente, a partir de los 50 ya es inútil cambiar porque está todo establecido. Estoy como un niño pequeño, como estoy con unas ganas más grandes que las de mis propios hijos que tienen veintitantos y me comería el mundo. Es decir, la medicina china tiene un factor de salud increíble, que es las ganas de aprender que tengas. Cuanto más ganas de aprender, más salud, y cuanto menos ganas de aprender, menos salud, ¿no? También lo podríamos medir por la cantidad de horas de televisión que ves, ¿no? Cuantos más horas, peor estás, cuanto menos horas, mejor estás, ¿no? Y esa es mi experiencia. A mí me ha cambiado la vida desde el punto de vista de que esa conciencia crea una autorregulación que no te deja entrar en ese desequilibrio. Exactamente, es que no se puede decir mejor. Enrique, muchísimas gracias. Teníamos ganas ya de conversar contigo. Es importante. Todo venía a raíz de que dices, oiga, pero si es noticia ahora que ha salido publicado en una revista científica sobre los taquiones, y oiga, pero si aquí ya lo hablamos en Sapiens hace un montón de años atrás, y cómo está todo interconectado con la sanación, sanación holística, la iluminación, los viajes en el tiempo, ojo, muy importante. Y la ciencia lo está empleando y está investigando, lo que pasa es que no lo publica porque crearía, eso sí que crearía un nuevo orden mundial sin precedentes, en el que casi todas las cosas serían gratuitas. El transporte, la energía, la salud, imagínate, y el potencial humano súper desarrollado. Son, como decía, demasiado real para ser bonito, no, demasiado bonito para ser real. Pues esto es bonito y real. Enrique Bonito. Moniz, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya te doy las gracias en nombre de todos los miles de seguidores de Sapiens, que va bien a veces hacer una pausa para entender todo esto, para entender lo que somos, porque si siempre estás mirando para afuera te olvidas de lo que eres, que somos auténticos seres de luz. En la fecundación, allí hay la primera manifestación. Enrique, muchas gracias. Un placer, un placer. Y amigos y amigas, como siempre te lo he dicho aquí, qué maravilla. Cuánta energía, ¿eh? Podéis hacer la prueba, ¿eh? Estáis activados ahora. Aquí se ha activado. Yo lo he dicho aquí. Sacad vuestras propias conclusiones. Muchas gracias.